Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hus, porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Dos Hunter TV, esta emisión, ya nuestro programa número 104. Gracias a todos por estar con nosotros ya en esta segunda temporada. Y bueno, el día de hoy seguimos aquí en el consultorio, en la clínica de San Francisco de Campeche con la doctora Tatiana. Tati, gracias nuevamente por platicar con nosotros. En donde, bueno, el día de ayer, miércoles 4 de febrero, se conmemoró una vez más el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, queríamos abordar este tema precisamente porque, bueno, no solamente el cáncer, aunque si bien pues nos preocupamos mucho por los humanos, por supuesto, pues los animalitos no están exentos, Tati. Entonces, queremos también dedicar este espacio y hacerle conciencia de que nuestros animalitos, perritos, gatos, sobre todo, pues también sufren de este padecimiento en el que se dice que es una enfermedad silenciosa. Sí. Y en este caso, Tati, muchas veces el cáncer ya lo detectamos cuando ya está avanzado. Uh-huh. Y antes de ello, deberíamos de tener tal vez un programa anual de revisiones para ver que todo esté bien. No lo hacemos con nosotros mismos, creo que claro. Mucho menos con los perros. Hay personas que sí, por supuesto, y en todos lados hay excepciones, pero creo que la gran mayoría pues lo dejamos pasar hasta que se presentan los primeros síntomas. Lo ideal sería esto, Tati, ¿cómo pudiera en un examen pues preventivo, general, anual, de pronto los médicos sí determinan o sí se enfocan en estudios para ver si nuestro animalito no tiene cáncer? ¿Cómo se da este proceso? Pues bueno, en general algo como medida preventiva, ¿no? Porque no es como que de pronto sepamos qué paciente y qué sí, cuál no va a estar, vaya con la predisposición para desarrollar algún tipo de tumor o cáncer. Pero normalmente cuando se hacen seguimientos y sobre todo, por ejemplo, en pacientes viejitos o adultos, los pacientes más viejitos idealmente se tienen que dar seguimientos cada 6 meses. También depende muchísimo el tipo de cáncer que de pronto se llega a generar, que luego son pues tumoraciones o cánceres muy malignos en donde pues no ni siquiera nos da mucho tiempo para poder hacer algo para frenarlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí como que la idea principal de prevención sí sería mediante exploraciones generales constantes, desde que son cachorros hasta que son pues ya seniles, que son los más predispuestos, ¿no? A desarrollar este tipo de irregularidades en su sistema, que incluso a veces no nos damos cuenta que podemos pensar en cáncer, en algo físico, ¿no? En algo que podamos estar viendo, pero por dentro también podemos estar desarrollando tumoraciones que a lo mejor y en una exploración física no se puede ver. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la sucursal lo que hacemos es, contamos con paquetes especializados en donde pues ya se incluye un estudio de ultrasonido, estudios de sangre, estudios de seguimiento, en donde ahí corroboraríamos si, por ejemplo, alguna alteración que nos pueda estar dando o dictaminando si hay alguna irregularidad de forma interna o a nivel físico. Entonces es importante y qué bueno que lo mencionas porque bueno, Dos Hunter cuenta con estos planes de salud animal en donde bueno, pues se da una cantidad anual y tiene derecho a ciertos beneficios y entre ellos pues están estos exámenes generales, descuentos en los que pues poco se aprovecha pero que nos pueden ser de gran utilidad y sobre todo pues para de alguna manera a una temprana etapa sabemos que pues si se detecta el cáncer es curable. Claro. En humanos, ¿en perros también es igual? Sí, Perros, en gatos, algunos sí llega a ser curable, en otros nada más tratable y en otros pues nada más como calidad de vida, porque igual depende mucho el estadio en el que se encuentre. De pronto cualquier tumoración, que así se le dice por ese crecimiento de células, que puede ser, les decía, tanto en órganos como a nivel de piel como en otras estructuras, puede ser tanto benigno o maligno. Entonces
La primera es que si incluso ustedes en casa empiezan a detectar alguna masita o algo que de pronto digan es que esto no se les sentía antes, o incluso en la misma piel no tiene el mismo color, esas señales siempre son importantes comentarlas con el veterinario para que veamos ya así en clínica la necesidad de, no sé, en algún punto hacer raspados cutáneos, de hacer biopsias, de tomar muestras para histopatología y ya determinar pues precisamente el grado o tipo de lesión que se está presentando, y conforme veamos el diagnóstico, ahora sí ya se hace el plan terapéutico. Perfecto. Bien, vamos a nuestra primera cápsula de esta noche y regresamos, no se vayan. Esta cápsula es presentada por Hus. El perro pastor de Shetland, apodado cariñosamente Sheltie, se mantiene entre las 30 razas más populares registradas por el American Kennel Club y posee la inteligencia y las habilidades de los perros de pastoreo más grandes, pero en un tamaño mucho más manejable. Si bien es un perro doméstico tranquilo, cariñoso y fácil de entrenar, su energía positiva para el trabajo y su alegría por la interacción siempre se manifiestan cuando se le asigna una tarea o un juego. Los Shelties son perros que aprenden con entusiasmo y responden bien al refuerzo positivo, pero también pueden ser sensibles a las correcciones severas o a los gritos. Use paciencia, constancia y muchas golosinas para sacar lo mejor de sí mismos. Como cualquier perro, los Shelties necesitan una socialización temprana y frecuente para ganar confianza con desconocidos y situaciones nuevas. Las clases para cachorros, los encuentros controlados y la exposición a diversos entornos pueden ayudar a evitar que su timidez natural se transforme en un miedo problemático. Ejercicio diario, juegos de enriquecimiento y rutinas de alimentación. Dando que los Shelties se desarrollan con estimulación mental, es importante comprender que no son solo perros falderos, necesitan dueños con el tiempo y la capacidad para brindarles la atención que necesitan para prosperar. Esto suele consistir en una rutina regular con paseos y juegos diarios, además de corredores con forma de rompecabezas, para que los perros que comen rápido no se detengan a la hora de comer. Los Shelties generalmente son saludables, pero son propensos a algunas enfermedades hereditarias, entre ellas anomalía ocular del collie, que puede ir desde problemas de visión leves hasta ceguera. Los criadores responsables realizan pruebas para detectar esta afección, ya que está presente desde el nacimiento. La displasia de cadera es otra afección que se debe detectar, ya que puede causar artritis y problemas de movilidad a medida que los perros envejecen. El hipotiroidismo a menudo se desarrolla en la mediana edad y causa aumento de peso, letargo y problemas de pelaje, pero se controla fácilmente con medicamentos. La dermatomiositis es una enfermedad inflamatoria grave que afecta la piel y los músculos, principalmente en los Shelties jóvenes, pero se puede controlar con tratamiento. Esperanza de vida promedio y costos veterinarios esperados. Los perros pastores de Shetland suelen vivir entre 12 y 14 años. Esta cápsula fue presentada por Hus. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula y estamos hablando del cáncer, básicamente en nuestras mascotas. Una vez detectado este cáncer, doctora, ¿cuáles serían, supongo de acuerdo a la estadía que nos mencionabas hace un momento en el bloque anterior, pues será el tratamiento, pero ¿existen varios tipos de cáncer? Sí, de hecho, depende muchísimo la localización, sobre todo también la conformación que tiene ese cáncer, porque, por ejemplo, los más comunes dentro de perros pueden ser los tumores mamarios, sobre todo en perras, gerontes y en gatas también, que no fueron esterilizadas, que hay por un factor hormonal es que se les produce. Por eso también la parte de la insistencia, y después de eso cae en sentido, ¿no? De que siempre estamos con medidas preventivas
dentro de ellas la esterilización, porque al final pues una calidad de vida importante para las hembras viejitas también recae en eso. Entonces, tumores mamarios, tenemos también dentro de los principales tumores a nivel de hueso, tumores en órganos, les decía, por ejemplo, en vaso también llegan a ser comunes. Entonces, como que encontrar este tipo de tumoración de pronto, o cáncer como tal, ya nos determina a veces si es un cáncer maligno, que incluso pueda ser de alta metástasis, es decir, que pueda regarse con muchísima facilidad, o de baja metástasis, que se puede estar controlando y que muchas veces pues se determina gracias a pues, que también los quimioterapéuticos que ya se aplican son especiales también para cada tipo de cáncer, ya estarlos trabajando. Y afortunadamente con el avance que tenemos de la medicina veterinaria, pues incluso ya hay especialistas oncólogos que se dedican a pues específicamente el tratamiento a pacientes oncológicos. Para determinar exactamente si es un cáncer o no, ¿qué tipo de pruebas aplican? Ahí podemos iniciar con, a veces la simple punción con una aguja nos puede estar determinando si la celularidad que tiene ese tumor es cancerígeno o si es maligno, ¿no? Que luego por apariencia decimos es que este tipo de células no se ve como debería de, ¿no? Como pasa muchas veces con el linfoma, que se ven los linfocitos ahí como granulados, pero agrandados, pero reactivos. Entonces, encontrar como que estos patrones dentro de estas muestras nos ayuda muchísimo, y realmente, por ejemplo, las punciones pues son de las principales medidas que se utilizan en pacientes pues que aún no se determina si es oncológico o no, pero si tenemos la sospecha y aún la duda, a pesar de la citología, se pueden hacer biopsias, que básicamente es tomar una pequeña parte de ese tejido infectado o en mal estado, y se manda a analizar con un histopatólogo clínico veterinario, que justo el histopatólogo ya nos dice por el tipo de célula que está creciendo, pues es congruente con tal cáncer, ¿no? Entonces, eso ahí ya sí es especializado. Sí, ahí sí es específicamente ya en laboratorio de histopatología, porque digamos en clínica general, si no hay un histopatólogo con las herramientas necesarias, difícilmente se daría un diagnóstico. Perfecto. Bien, permítanos ir a nuestra cápsula de mascotarreo y volvemos con más. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. Aunque la mayoría de nosotros solo ve volcanes en tierra, en realidad también hay un gran número de volcanes submarinos. Se trata de orificios o fisuras bajo el agua en los que el magma puede entrar en erupción. Los volcanes submarinos suelen estar situados cerca de placas tectónicas y cuentan con alrededor del 75% del magma que sale de la corteza terrestre. Además de haber varios tipos, también se clasifican según su actividad y niveles de lava. Un volcán dormido está durmiendo y actualmente inactivo, lo que significa que puede producirse una erupción más adelante. Un volcán activo entra en erupción frecuentemente o tiene una actividad sísmica frecuente. Un volcán extinto no es probable que vuelva a entrar en erupción, aunque por supuesto no hay garantía de ello. No obstante, los volcanes que están clasificados como extintos llevan inactivos por lo menos 10.000 años. El Cinturón de Fuego es una región volcánica extremadamente activa del Océano Pacífico. Esta área, con forma de herradura, cubre 40.000 kilómetros y es propensa a los terremotos y a las erupciones volcánicas. Todas, excepto 3 de las erupciones volcánicas más grandes de los últimos 11.700 años, han ocurrido en el Cinturón de Fuego. El área tiene un total de 452 volcanes. En Indonesia hay un complejo de volcanes activos que se llaman Kawah Ijen, consistente en varios volcanes compuestos. Lo que lo hace incluso más fascinante es el hecho de que escupe lava azul. Esto se debe a que tiene unos niveles de azufre muy altos. Los volcanes son un elemento importante en la configuración de nuestro planeta, y muchas islas se crearon a partir de actividad volcánica, como la isla de Hawái. Las erupciones también dan lugar a suelo fértil y aportan gran cantidad de importantes nutrientes. También hay minerales y piedras volcánicos a los que las erupciones permiten acceder.
Ejemplos de estas piedras son las piedras de ceniza volcánica y la perlita, utilizados en productos comerciales como jabones y limpiadores del hogar. Las erupciones pueden lanzar ceniza hacia el aire hasta 30 kilómetros. En los últimos 10.000 años, se han producido más de 1.500 erupciones volcánicas. Las grandes erupciones volcánicas pueden reflejar la radiación solar y bajar la temperatura de la Tierra varios grados. La lava puede alcanzar temperaturas de hasta 700 a 1200 grados centígrados. Hay de 10 a 20 erupciones volcánicas al día en algún punto de la Tierra. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula y tenemos, bueno, ya digamos que se tomó la muestra, se envió a histopatología, tenemos los resultados. De acuerdo al cáncer empezará un tratamiento, ¿no? Este tratamiento, ¿en base a qué es? Y el tiempo ya será de por vida, supongo. No, realmente, pues como sucede en medicina humana, una vez que se determina el tipo de cáncer, se arma un plan terapéutico, sobre todo en que de pronto hay ciertos tumores cancerígenos que necesitan ser retirados quirúrgicamente para evitar que vayan a estarse diseminando. Entonces, ya con la histopatología, pues bueno, se determina, eliminar normalmente de que tenemos así la lesión nodular tumoral, alrededor de unos 2-3 centímetros de esa lesión para que tengamos unos márgenes limpios, es decir, márgenes que no tengan células cancerosas y posteriormente vigilancia completa. Se puede incluso hacer como la combinación de cirugía con quimioterapia en ciertos tumores. En otros ya existe, por ejemplo, la radioterapia, la crioterapia también, que son bastante efectivos, pero ahí sí depende muchísimo del tipo de tumor, el tamaño también del tumorcito, que eso también es importante. De pronto hay tumores que pueden estar midiendo alrededor de 3 milímetros y otros que ya rebasan hasta pesar 10 kilos, ¿no? Entonces sí depende muchísimo y sobre todo para mejorar la calidad de vida del paciente. Si son tumores inoperables, ya tendríamos que ver medidas para mantener cómodo al paciente y que pues su cuerpo empiece a tolerarlo, porque a decir verdad, la verdad es que cuando detectamos un paciente oncológico, un paciente con cáncer, no quiere... ¿Sabías que la muralla china no se ve desde el espacio? Cuando pensamos en la Gran Muralla, solemos imaginar una única estructura continua que se construyó de principio a fin en una sola época. Nada más lejos de la realidad. La muralla no es una construcción única, sino un sistema de muros y fortificaciones levantados a lo largo de más de 2000 años. Comenzando alrededor del 221 a.C., durante los reinos combatientes, mucho antes de que la dinastía Qin unificara China. El tramo más conocido de la muralla, el que vemos en las postales y fotografías, fue construido en su mayoría durante la dinastía Ming. Sin embargo, diversas partes de la muralla fueron hechas en distintas épocas, utilizando materiales que iban desde tierra compactada hasta ladrillos y piedras. Si sumamos todos los tramos construidos a lo largo de la historia, la longitud total de la Gran Muralla supera los 21.000 kilómetros. Es como recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna, ida y vuelta. Uno de los mitos más persistentes sobre la Gran Muralla es que es visible desde el espacio, pero ¿qué tan cierto es esto? Aunque muchos lo han afirmado, incluido la NASA, la realidad es que el mito no se sostiene. Para un astronauta en órbita terrestre baja, identificar la Gran Muralla a simple vista es prácticamente imposible. Su color se mezcla con el paisaje circundante y aunque su longitud es impresionante, su anchura, que varía entre 5 y 8 metros, no es suficiente para que sea visible sin ayuda de tecnología especializada. Este mito surgió en el siglo XVIII, mucho antes de que los humanos pudieran explorar el espacio, y fue perpetuado por la falta de pruebas concretas. Sin embargo, la idea ha sido tan cautivadora que se ha convertido en una de las creencias más populares sobre la muralla.
Si bien los tramos más famosos están hechos de ladrillo y piedra, en las zonas más antiguas y remotas, los constructores usaron materiales sorprendentes. En regiones áridas como el desierto de Gobi, se emplearon juncos, maderas e incluso arena compactada. Otro dato asombroso es el uso de arroz glutinoso en algunos tramos. La mezcla de cal y arroz pegajoso resultó ser tan resistente que muchos de estos muros siguen en pie siglos después. Cáncer en las mascotas, bueno, pues ya hemos visto cómo determinarlo, a través de qué, los tratamientos, los diferentes cáncer que existen, en donde, pues bueno, cómo se determina en cuanto a los tratamientos que nos mencionabas, a qué paciente le puede quedar qué tratamiento, a cuáles pudiera dárseles una radioterapia, a cuáles una crioterapia, a cuáles tendrías que mandar a quimios. Todos son candidatos, no todos lo son, depende de en dónde esté localizado el tumorcito. ¿Cómo determinan ustedes ese tipo de tratamiento? Ahí sí, ya por efectos de literatura, de pronto los textos te dicen este tumor responde a tal quimioterapia, o este tumor responde mejor a si primero haces cirugía y después quimioterapia, o al revés, primero haces quimioterapia para controlar y tratar de reducir un poco, no es que lo vaya a eliminar, y después ahora sí retirar quirúrgicamente. Pero sí depende, realmente para si yo les enumerara los tumores y cancerígenos que puedan existir, la verdad es que nos faltarían como 20 programas para explicar cada uno, pero ciertamente unos son más comunes que otros, entonces aquí la parte opcional, o bueno, más bien si requiere la quimioterapia, que eso es algo que también tiendo a decirlo mucho con los tutores, hay que considerar que si bien ya tenemos al paciente con una inmunidad comprometida por esta parte del cáncer, el hecho de aplicarle un quimioterapéutico llega a ser muy fuerte para el organismo. Entonces, de pronto son pacientitos que a la primera quimioterapia ya se sienten débiles, están vomitando, se muestran inapetentes. Entonces, ahí tenemos siempre el riesgo de que, a pesar de que veamos que el paciente requiere la quimioterapia porque el tipo de tumor que está creciendo lo necesita, si el organismo se empieza a deteriorar más, difícilmente vamos a poder concluir una quimioterapia exitosa sin, tener como que otras alteraciones incluso en otros órganos, ¿no? Porque, como su nombre lo dice, pues es como un químico terapéutico que se aplica para sí erradicar las células malas, pero de pronto también nos elimina las células buenas. Entonces, ahí considerar como que esos factores y siempre plantearle la idea al tutor, ¿no? Lo ideal, y si lo requiere, es quimioterapia o cirugía o crioterapia, y opción B, calidad de vida, que pues ya sería como que nada más la parte de tratamientos paliativos para que el paciente esté siempre cómodo. Ok, sí, porque bueno, supongo que al igual que con los humanos, de pronto las radioterapias, las quimios, pues no son baratas y, como dices, suelen ser agresivas. Sí. Y creo que una pregunta obligada sería el grado de efectividad que pueden tener estas terapias. Normalmente, cuando concluimos una quimioterapia, realmente la efectividad llega a ser entre un 80-90% cuando son tumores, digamos, agresivos. Cuando son tumores no tan agresivos, cancerosos, se puede llegar a tener un 99% de eficacia, sobre todo en la eliminación de estas células cancerígenas. Depende muchísimo también, pues, factores fisiológicos como la edad del paciente, si tiene algún otro padecimiento, ¿no? Que también pueda estar deteriorando o incluso pues complicando la administración del quimioterapéutico, de la terapia en general, pero sí habría que ver como de forma individual a cada pacientito, el ver si nos empieza a tolerar o no, si ya se empieza a complicar un poquito más pues esta calidad de vida. La realidad es que incluso con quimioterapia y cuando son tumores agresivos que a lo mejor sí se logran erradicar,
podríamos pensar que el paciente pueda estar viviendo entre 1 o 2 años más, ¿no? Que de ahí de pronto muchos tutores que me dicen, bueno, y a pesar de todo, para que nada más me dura 1 año, pero la realidad es que va más enfocado en calidad de vida, en darle oportunidad de pues un descenso digno, ¿no? Y que puedan estar tranquilos lo que resta de su vida. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de migrar de una terapia a otra? Es decir, que se determine empezar con quimios y de repente decir, bueno, no vamos a cambiarle a radioterapias. Sí. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es porque el diagnóstico no estuvo bien o porque el organismo no está respondiendo como debería? Uh-huh. ¿A qué pudiera deberse este cambio de no terminar una y pasar a otra? Sí, ahí en ese caso, de pronto, o sea, lo ideal es siempre dar como que una monoterapia, porque también eso nos puede estar perjudicando un poco, alterando la parte de la estabilidad orgánica, pero si al final del día nosotros estamos viendo un paciente que pues a lo mejor ya está decayendo cada vez más en la parte de quimioterapias y que a los 15 días que vuelve de nuevo para su terapia química, nuevamente se vuelve a poner mal, o que ya médicamente decimos está desestabilizando más al paciente la quimioterapia que en lo que lo está beneficiando. Entonces ahí sí es muy oportuno decir vámonos al plan B, en donde el plan B pues sería control específicamente de esas lesiones, a lo mejor externas que se puedan estar teniendo, o buscar, porque también es válido, ¿no? De pronto acercarnos y remitir esos casos clínicos con médicos especialistas, oncólogos, que nos digan, una vez me tocó un caso muy importante en donde un médico oncólogo me decía, es que hasta tienes que cambiar la calidad del agua de los pacientes, porque no es lo mismo dar un agua purificada a un agua alcalina. Entonces es darles alimentación especializada, agua especializada, y dar como que estos factores importantes en la calidad del tratamiento del paciente y la calidad de vida. Dice mucho tanto del manejo que le vamos a dar y de la respuesta que va a tener el paciente. Entonces es muy válido de pronto sí ir viendo cómo va evolucionando el paciente, si se desestabiliza, si de pronto damos como que esta pausa en decir, a lo mejor con estas 3 quimioterapias no fue suficiente, pudimos eliminar, ahora sí podemos, si es posible, pues recortar o de alguna forma retirar quirúrgicamente, y posteriormente radioterapia. O sea, sí se hace una mezcla ahí de tratamientos para protección. Perfecto. Bien, vamos a nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Y regresamos. Esta cápsula es presentada por Who's. ¿Sabías que la muralla china no se ve desde el espacio? Cuando pensamos en la Gran Muralla, solemos imaginar una única estructura continua que se construyó de principio a fin en una sola época. Nada más lejos de la realidad. La muralla no es una construcción única, sino un sistema de muros y fortificaciones levantados a lo largo de más de 2000 años. Comenzando alrededor del 221 a.C., durante los reinos combatientes, mucho antes de que la dinastía Qin unificara China. El tramo más conocido de la muralla, el que vemos en las postales y fotografías, fue construido en su mayoría durante la dinastía Ming. Sin embargo, diversas partes de la muralla fueron hechas en distintas épocas, utilizando materiales que iban desde tierra compactada hasta ladrillos y piedras. Si sumamos todos los tramos construidos a lo largo de la historia, la longitud total de la Gran Muralla supera los 21.000 kilómetros. Es como recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna, ida y vuelta. Uno de los mitos más persistentes sobre la Gran Muralla es que es visible desde el espacio, pero ¿qué tan cierto es esto? Aunque muchos lo han afirmado, incluido la NASA, la realidad es que el mito no se sostiene. Para un astronauta en órbita terrestre baja, identificar la Gran Muralla a simple vista es prácticamente imposible. Su color se mezcla con el paisaje circundante y aunque su longitud es impresionante, su anchura, que varía entre 5 y 8 metros, no es suficiente para que sea visible sin ayuda de tecnología especializada.
Este mito surgió en el siglo XVIII, mucho antes de que los humanos pudieran explorar el espacio, y fue perpetuado por la falta de pruebas concretas. Sin embargo, la idea ha sido tan cautivadora que se ha convertido en una de las creencias más populares sobre la muralla. Si bien los tramos más famosos están hechos de ladrillo y piedra, en las zonas más antiguas y remotas, los constructores usaron materiales sorprendentes. En regiones áridas como el desierto de Gobi, se emplearon juncos, maderas e incluso arena compactada. Otro dato asombroso es el uso de arroz glutinoso en algunos tramos. La mezcla de cal y arroz pegajoso resultó ser tan resistente que muchos de estos muros siguen en pie siglos después. Esta cápsula fue presentada por Who's. Bien, pues ya regresamos y llegamos a la parte final de este espacio en donde hemos platicado del cáncer debido a que el día de ayer pues se conmemoró, se llevó a cabo o se celebra, por decirlo de alguna manera, el Día Mundial contra el Cáncer el 4 de febrero y donde pues hemos tratado de dar a conocer o de dar a entender que también los animalitos pues sufren de cáncer y que también debemos de estar muy atentos a ellos, por supuesto, y brindarles esta oportunidad. Y hemos visto pues las generalidades de esto, en donde los invitamos, por supuesto, como siempre, doctora, a que pues podamos prevenirlo y mientras podamos estar en medida de las posibilidades, llevar a nuestros animalitos para que al menos una vez al año le hagan un examen general, pues sería muy bueno para evitar complicaciones a futuro. Sí, siempre vigilar. Ustedes también de pronto, así como a nosotros nos hacemos la autoexploración, pues con ellos hacerles una exploración constante, ver que dentro de la boca, en sus ojos, a nivel de zona perianal, todo, asegurarnos que esté funcionando y en orden. Y si de pronto llegan a detectar ahí alguna alteración a nivel de piel o algo en su perrito o gatito que vean que no debería estar, pues muy importante notificarlo y pues ya nosotros nos encargaremos precisamente de darles tranquilidad o preocupaciones. Así es. Y bien, muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos el próximo jueves aquí en 2Conter TV. Hasta pronto. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Who's, porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota.